para que nuestro corazón se alimente y coma. ¿Ok? Por tanto, Hebreos 12, 18. Iba a empezar en el 1. Hebreos 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Hebreos 12 del 18 al 29. ¿Ok? Entonces, vemos el resumen rápido. Dice: esta sección consta de dos movimientos principales. La primera está compuesta por frases rítmicas que detallan los terrores del monte Sinaí en contraste con la alegría del monte de Sión. Como se detalla en este pasaje, los dos montes representan los dos pactos, resaltando los agudos contrastes entre el viejo y el nuevo pacto. Como creyentes del nuevo pacto, los destinatarios originales de Hebreo no se han acercado al monte del antiguo pacto, sino al monte, a un lugar de fuego, al monte del antiguo pacto, Sinaí, un lugar de fuego, oscuridad, tinieblas y tormentas, un lugar con sonido de trompeta y voz de Dios como voz de juicio aterrador. Más bien, han venido al monte del nuevo pacto, el monte de Sión. Son ciudadanos de la Jerusalén celestial y están en comunión con miles de ángeles en celebración, con los integrantes de la iglesia en la tierra y con los que ya han muerto. Sobre todo se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, cuya sangre dice mucho en favor de ellos. El otro movimiento es una advertencia que refleja otras anteriores del libro. El escritor usa de nuevo un argumento de menor a mayor para llevar la exhortación a su destino. El tema de Dios hablando: los que desecharon la voz del monte Sinaí no se librarán del juicio de Dios. Por tanto, quienes ahora se desvían de la advertencia divina tampoco escaparán. La tierra fue conmovida en Sinaí, pero esas sacudidas serán nada en comparación con la que promete en Ageo 2:6. Gracias a Dios, los creyentes del nuevo pacto no se han acercado al monte Sinaí, a una montaña de terror y separación de Dios. En su lugar han llegado al monte de Sión, el lugar de la morada de Dios. La imagen de estas nos da
el autor de la asamblea reunida en el monte de Sión comunica: por consiguiente, regocijo, calidez, franqueza, aceptación y relación. Destaca marcadamente el contraste entre la deprimente descripción de la asamblea de Sinaí. La palabra eclexia, que en este caso lo traduce Reina Valera, como hemos leído, como congregación, casi siempre se refiere a la literatura bíblica a una reunión o asamblea del pueblo de Dios. El autor ya ha mencionado al Hijo de Dios como el primogénito, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, el plural de esta palabra en el capítulo 12, versículo 23, y la referencia a que estos primogénitos están inscritos en el cielo, indica aquí que tienen en mente el pueblo del nuevo pacto de Dios. La idea que los justos tienen su nombre inscrito en un registro celestial. Los primogénitos, por consiguiente, son los que practican la herencia del Hijo de Dios, el primogénito por excelencia. Los destinatarios de Hebreos se han acercado también a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, según la palabra. El pueblo del nuevo pacto no se ha acercado al monte Sión para que Dios los sentencie, sino para que los vindique delante de sus perseguidores. El autor ya ha hecho todo lo posible para mostrar a Jesús como el mediador del nuevo pacto, cuya sangre rociada limpia completamente y para siempre el pecado. Pero, ¿qué quiere decir el autor cuando dice de la sangre de Cristo que habla más fuerte que la de Abel? Después de que Abel fuese asesinado por Caín, su sangre reclamaba justicia. El derramamiento de la sangre de Abel testifica contra Caín, señala su culpa. La sangre de Cristo, por otra parte, ha obtenido nuestro perdón. Reclama que los miembros del pueblo del nuevo pacto ya no son culpables tras haber sido limpiados. Hemos sido limpiados completamente del pecado. Tanto en el capítulo 12, 18 al 21, que se refiere al acercamiento al monte de Sinaí en el Antiguo Testamento, como el 12, del 22 al 24, que expresa las bendiciones del nuevo pacto, implican a Dios hablando. La palabra habla, del versículo 24, de Dios ha funcionado como un tema central para el autor de Hebreos desde el principio del libro, y ahora es imprescindible que se exprese en una fuerte advertencia final. Así comienza con una sombría exhortación: tengan cuidado de no rechazar al que habla. Si los del antiguo pacto no se libraron de la ira de Dios cuando se apartaron de su palabra, el juicio sobre los que desechan el mensaje de salvación recibido en la era del nuevo pacto es aún más seguro. En el versículo 28 desafía a sus oyentes: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirado por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La herencia de un reino inamovible debería inspirar a los creyentes a la acción de gracias y a la adoración reverente. Por otra parte, a los que, como Esaú, desecharon semejante herencia, que no son agradecidos ni adoran a Dios apropiadamente, habría que recordarles que Dios es fuego consumidor. Estas montañas, el apocalíptico Sinaí y el festivo Sión, no podrían ser más actuales. Absolutamente pertinentes para la vida moderna, las dos montañas deben entenderse como constructores teólogos, dos formas de ver la relación con Dios, tan importante hoy como cuando se escribió esas palabras. Esta es la más importante clave fundamental de la interpretación del trozo que estamos viendo hoy. La sensación de terror en Sinaí, un lugar de ruido y tréticas imágenes
de destellos relampagueantes, con un nubarrón negro de fondo. Las visiones tenebrosas y el estruendo son cosas de pesadillas. Se pueden entender por qué los que estaban al pie de la montaña no querían participar en aquello y rogaron a Dios que no les hablase más. Incluso Moisés tiene miedo. Nótese que las imágenes de los versículos 18-21 son muy impresionantes. Tenemos fuego, tormenta, tinieblas y un clamor de palabras sin un cuerpo visible que lo pronuncia. Todo en la descripción del Sinaí dice: quédense ahí, no se acerquen. El pacto, ese importante acuerdo entre Dios y los israelitas, fue ratificado a distancia por la falta de santidad del pueblo. Dios moraba en la penumbra de su monte y el pueblo no tenía permitido ni tocar su base. El énfasis, por consiguiente, está en que la asamblea del pacto no era digna en lo que respecta al juicio de Dios sobre su pecado. Por el contrario, el monte Sión muestra entusiasmo y alegría extremos. La reunión de los ángeles, la asamblea de los primogénitos y los espíritus de los que han pasado a estar con el Señor se parecen a las celebraciones de un gran festival nacional. ¿A dónde invitamos a las personas cuando les pedimos que entren en nuestra forma de religión? ¿A dónde invitamos a las personas cuando les pedimos a un lugar, les invitamos a un lugar de temor? ¿Uno en el que Dios parece lejano o inalcanzable? ¿O las invitamos a la alegría? ¿Cuándo fue la última vez en su iglesia o en la mía que alguien de fuera pudo haber creído que nuestro culto era una fiesta por la alegría y la celebración palpables en el evento? No digo que los servicios de culto deban ser un alboroto, pero deberíamos preguntarnos si la alegría, el gozo real, es un resultado del encuentro de las personas con Dios en nuestras comunidades de fe. Solo en el monte del nuevo pacto puede uno hallar la santidad, el perdón y la gracia. Aquí no hay que entrar espantado ante la voz de Dios. La sangre de Jesús pronuncia buenas palabras en favor nuestro, diciendo que el sacrificio por nuestro pecado ha sido ofrecido una vez y para siempre. La relación con Dios ha sido asegurada, ya que el nuevo mediador del pacto bajo la montaña vivió entre la gente y se ofreció como el sacrificio definitivo. ¿Comunicaremos un mensaje fuerte de gracia a través de nuestras acciones, predicación, enseñanza y ministerios? ¿La sangre de Jesucristo habla más fuerte que la de Abel en nuestras iglesias? ¿O hemos elevado la palabra condenatoria por encima de la del perdón? Nótese que todo se centra en base a la palabra. Como respuesta podríamos decir que la gracia se eleva por encima del juicio, pero a los que se toman a la ligera la gracia debe recordárseles que la ira espera entre bastidores. Dios sigue en su asiento de juez. Así, la gracia no significa un mensaje universal de perdón y olvidar. Dios no dice a la humanidad: no importa lo que hayas hecho, ven, sí, no vienes, todo irá bien, no pasa nada, incluso si juegas a venir y volver a marcharte. No, la gracia hay que recibirla y disfrutarla en el contexto del pacto. Los que rechazan el nuevo pacto rechazan la gracia y reciben el juicio. El mensaje que hemos estado viendo este día nos invita a vivir a la luz de los valores eternos, una vida que debe caracterizarse por el agradecimiento y la adecuada adoración a Dios. Bueno, disculpad por la lectura, pero estoy en un sitio súper incómodo, no estoy en mi oficina, con una luz tenue, poca luz, y bueno, espero que ahora... El texto comienza con dos montes, ¿verdad?
el monte donde dio Dios la ley y el monte de Sión. ¿Qué es este monte de Sión? El monte de Sión es un monte que hay en Jerusalén, que es donde David colocó el arca del pacto. Fue un intermedio, digamos que desde el tabernáculo, ¿verdad?, de Moisés, que estaba el arca del pacto donde supuestamente habitaba Dios, estaba en una habitación, una tienda totalmente independiente, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote en expiación. Lo hemos estado tratando estos días. Cuando David, porque el arca va pasando, luego viene, Saúl lo pierde en una batalla y David lo tiene que recuperar, y al final, después de toda esa historia bastante larga e interesante, al cabo de un tiempo, David recupera el arca y después de una mala práctica al trasladarlo, habita en casa de unos sacerdotes, que es de mucha bendición para esa familia, pero al final el arca es trasladado al monte de Sión. Ahí David lo coloca solo, como una habitación, en una tienda, y ya no es como en el tabernáculo de Moisés, que tenía que entrar una vez al año. Había una entrada permisiva. No podía entrar cualquiera, por supuesto, pero los sacerdotes podían. Ya no había un culto muy rígido y ahí de sacrificio. Eran panderos, alabanzas, bailes. Había una alegría, ¿verdad? El monte de Sión. De ahí el arca pasó al templo. Es como que David representó un poco lo que era el acercamiento de Dios. Y por eso el monte de Sión, en los Salmos y en todos estos sitios, muestra ese acercamiento a Dios. Es decir, acercarse al monte de Sión era acercarse a Dios, al arca. Y había un acercamiento, ¿verdad? La vida de David es muy interesante porque simila, o sea, da el símil de Cristo en cuanto a cómo puede uno recibir la gracia, ¿no? Entonces están estos dos montes. El de Sinaí significa hay oscuridad, hay truenos, hay pavor. O sea, Dios tiene que mostrar al pueblo de que esto no es Egipto. En Egipto ahí el pecado abundaba, había dioses por todos lados, ellos eran, aunque eran el pueblo elegido, y ellos sabían que era el pueblo elegido porque habían llegado con José, ¿verdad? Cuando todo esto, y sabían de dónde llegaban, pero habían estado viviendo y se habían contaminado con todo. Y claro, la gente que salió de Egipto no conocía a José, ya 400 años pasaron, eran 4 generaciones. Eran gente que había nacido en una esclavitud y salían de esa esclavitud al desierto sin conocer lo que era libertad, y Dios tenía que mostrarse, tenía que decir, mira, tenéis que conocer el carácter de Dios. Claro, el carácter de Dios es santo y Él tuvo que mostrar esa santidad. Y el primer paso que dio es decir, mira, soy santo, conmigo no se juega, aquí no podéis entrar según estáis, vosotros tenéis que ser limpios. Y como no estaban limpios, que no había limpieza, porque todo lo que había encima les trae la ley, que encima es más condenatoria, ¿no? Y que, bueno, sí, tenían esos sacrificios, los animalitos y tal, para cubrir el pecado, pero ya hemos visto que el pacto de la ley era imperfecto. Era simplemente, en Romanos dice que la ley vino para mostrarnos nuestra naturaleza. ¿Cómo? Si yo no sé que robar es pecado, si yo no sé que robar está mal, pues yo robo y no tengo ningún problema. Pero si la ley me dice robar está mal, entonces me di cuenta, entonces me muestra mi naturaleza. ¿Ves? Decíamos en la vez cuando estuvimos viendo la ley, ¿no? Que cuando empezó el Internet no había leyes con respecto... Un segundito. Por favor, chica. Hanna. Está la hija por ahí, de fiesta. Entonces, cuando vino el Internet, pues resulta que no había leyes que regulaban el Internet, entonces gente que era espabilada en cuanto a delitos,
Pues dice, hay un vacío y se pusieron a ejercitar. No había forma de poderlos juzgar porque no había leyes con respecto a esas formas. Entonces tuvieron que crear las leyes. Al crear las leyes ya había delito. Entonces ya podían juzgar a las personas que estaban haciendo mal, ¿no? En cuanto al Internet y todas estas prácticas. Monte de Sión es, el monte de Sión, no, el monte de Sinaí nos está hablando del respeto, nos está hablando de la santidad, está hablando de la justicia, nos está diciendo que acercarse a Dios no es algo así, a la pillumi, ¿no? No, tiene sus consecuencias si tú te acercas a Dios de impura. ¿Y cómo un hombre se puede acercar a Dios si nace con una naturaleza pecaminosa y directamente esa naturaleza pecaminosa nos hace pecar? Era imposible que se acercaran. Cuando viene el pacto, el nuevo pacto, aquí representado por este monte de Sión, ¿verdad? Ya es distinto. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo tengo que pagar lo paga Cristo, con lo cual hay una justificación de mí y entonces yo estoy limpio. Ya estoy limpio, ya me puedo acercar a través de Cristo, a través del camino, me puedo acercar. Entonces hay un acercamiento. El monte de Sión está hablando, ¿verdad? Aquí dice, si nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fiesta, hay una fiesta. El monte de Sión nos está mostrando una fiesta. Entonces, claro, pero ahora tenemos que traerlo a nuestros días. ¿Y cómo lo traemos a nuestros días? Pues un poco, entendiendo un poco el comentario que me está haciendo, tiene que ver con nuestra práctica de forma de adoración a Dios. Aquí nos está hablando de una forma de adoración a Dios. ¿Cómo estoy adorando a Dios? A través de un respeto, una cosa, como la ley, ¿no? Que si con el animalito, la sangre, no pueden entrar nada más que los sacerdotes, todo eso que en un momento dado traía una seriedad y traía un... Sí, yo me imagino que el sumo sacerdote, pero imaginaos, tenían que ir con una cuerda para entrar al santísimo lugar por si moría, o sea, había un temor, ¿no? Todo eso producía un temor que en parte habría alegría, porque hay alegría, hay fiesta, pero también hay un estado de decir, uy, alerta, no sabemos qué está pasando, ¿no? O hay un acercamiento, hay una seguridad, hay una confianza a través de el nuevo pacto, lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces esto lo tenemos que trasladar a nuestra adoración. Y nosotros entendemos nuestra adoración, hombre, tenemos una adoración particular cada uno. Tú puedes estar en casa adorando a Dios perfectamente y ir conduciendo, ¿verdad? Y estar adorando a Dios, pero yo creo que también estamos hablando de la práctica a nivel de culto, a nivel de iglesia, a nivel de cuando nos reunimos. Porque ¿para qué nos reunimos? Sino para celebrar, ¿verdad? Para podernos comunicar. La palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos. Es decir, hay una exhortación. Entonces, la exhortación tiene que ser, ¿cómo es? Con seriedad, total, o con unas... Bueno, hay iglesias muy alegres, ¿verdad? Que están todo el día con la alabanza y la parte de alabanza y tal, y esto, otro. Hay momentos más serios, hay momentos... Yo creo que no se está refiriendo a eso la escritura. Se está refiriendo a la confianza con lo cual nos acercamos. Hay alegría en nuestro corazón. Hay verdaderamente una sensación de salvación. Hay verdaderamente una conciencia de libertad, de haber salido completamente del pecado. ¿O seguimos con temor? No sé si lo que estoy haciendo esto me hace perder la salvación y no sé si me he arrepentido de todo, no sé. Y no estoy hablando en plan doctrinal, estoy hablando a nivel personal como cómo me acerco a Dios, qué es lo que siento en mi corazón. Porque aquí la palabra lo que tiene que ser es
una semilla que entra y la palabra está haciendo que sea esta semilla. Él está animando, ¿verdad? Está diciendo, wow, oye, los oyentes, los que están interesados, los que están leyendo esta carta, los que están en aquella época y ahora. No, no, son personas interesadas, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué iban a estar escuchando la carta? Y han estado escuchando de que el nuevo pacto de Jesucristo es mucho mejor que el antiguo, que anula el antiguo, el de la ley, que era justo, que traía mucha condenación y mucha maldición. Ha estado hablando de que el poder de la sangre de Jesucristo derramada, no puesta en un tabernáculo terrenal, sino en uno celestial, hace el poder de quitar y de alunar totalmente el pecado. No es que tengamos que estar constantemente trayendo un sacrificio de sangre, ¿verdad? Sino que ya una vez por siempre lo hizo y eso tiene poder para que en tu vida pueda actuar. No se trata de ti, se trata de lo que hace Dios en ti. Pero para ello tienes que creer. Ese es el principio. Es por fe. Vamos a empezar el viernes con el libro de Gálatas, ¿no? Y he estado leyendo un comentario, el más antiguo comentario que existe es de Lutero. Y Lutero utilizó ese comentario, luego hizo otros, pero él utilizó ese comentario de Gálatas porque en realidad se asemejaba a lo que él quería, la revolución que hizo, ¿verdad? Toda la reforma que hizo se asemejaba un poco a lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas cuando Pablo les escribió. Algo estaba haciendo que la gracia, el evangelio de la gracia, fuese estorbado por otros tipos de doctrinas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando escribió Pablo, pues eran los judíos, era la ley judía que quería que los gentiles se circuncidaran y no sé de cosas que vamos a ir viendo. En el caso de Lutero, pues eran los católicos que habían asumido los pagos para las indulgencias y un montón de cosas que estaban haciendo en aquella época, digamos, la cúspide, ¿verdad?, de la cúpula de la iglesia, que Lutero sintió que había wow, es como lo mismo, ¿verdad? Y cuando veáis que lo vemos, cuando veamos el análisis completo de ese libro, nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor ahora no son indulgencias. Yo, la verdad es que los judíos siguen estando molestando en ese aspecto, los que no han creído en Cristo, ¿verdad? Y que todavía están. ¿Cuántos likes habéis estado donde dice que hay que hacer el Sabbat? Menos mal que no hacen like de que tenemos que circuncidarlo. Eso se circuncidan ellos y a nosotros nos dejan en paz, pero ay, hay muchos, ¿no? Que hay que cumplir la ley, hay no sé qué, y están trayendo. ¿Cuántos likes habéis participado en esos, verdad? Aquí en TikTok con personas, digo, los judíos. Pero no solo los judíos, sino que hay otro tipo de doctrinas y otro tipo de cosas que nos están dirigiendo por un motivo. Y quizás, pues, nos sean de luz para abrir los ojos y darnos cuenta y devolver a ese evangelio de la justificación por fe. Amén. Entonces, bueno, hay aquí una exhortación, ¿verdad?, que habla de, empieza el libro de Hebreos, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y en este capítulo, que no es el último, pero que casi el último, el penúltimo, dice, mirad que no desechéis al que habla. Es decir, muy importante. Ahora, ¿cómo tú escuchas al que ha hablado y al que está hablando en estos momentos? Y no me refiero a mí. La palabra, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, escucho a Dios porque tenemos la palabra. Ya hemos desmitificado eso de que Dios nos hable a través de la mente y que nosotros tengamos que depender de esa palabra que estamos escuchando. No, no, tú quieres que Dios te hable, tienes que ir a la palabra. Él no te va a hablar cosas que no estén en la palabra. Él no va a hablarte algo nuevo a ti, una revelación nueva, te va a hacer, oye, si en este tiempo, punto, yo te voy a decir algo nuevo que no está en la palabra. No, Él habla a través de la palabra. De esa forma no tienes problema, porque ¿cómo sabes que es el que te habla?
¿verdad? Si el malo se puede disfrazar de ángel de luz y poderte hablar muy bien, muy suave y muy tranquilito. Entonces, es la palabra la que tiene que dirigir. Y fijaros que a través de la palabra hemos recibido muchas mentiras, porque ya no depende de la palabra, sino de algo muy moderno que viene después de la palabra, que es la interpretación de la palabra. Y cuando uno estudia herramientas de hermenéutica y todo esto, ajusta cosas para no salirse, para que no tener una interpretación incorrecta, pero aún así es muy complicado tener un control absoluto de que tu interpretación no está teniendo error. Entonces, lo que quiero decirte es que hay que tener cuidado, que no es algo que uno puede tomarse estoy leyendo la Biblia, estoy entendiendo esto, vale, con que estoy leyendo, Dios me va a excusar porque lo hago de buena fe. No, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos a nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que el 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, la palabra es muy importante, ¿verdad? Y hay que tener mucho respeto y acercarse con temblor y temblor. Claro, hay un gozo. Mira, hay cosas que tú no puedes negar, porque si algo que está dicho desde Génesis hasta Apocalipsis es un común denominador de todos los libros, Jesucristo, pues eso no te puedes engañar. O sea, por ejemplo, decir que Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento, pues es no conocer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está hecho a través del Antiguo Testamento. Jesús, todos los libros del canon, todos los libros del canon del Nuevo Testamento, ¿sabéis por qué? Porque Jesucristo se refirió a ellos. O sea, no hay un libro que Jesucristo no se haya referido del Antiguo Testamento. Entonces, hay una consecuencia. Jesucristo utilizó el Antiguo Testamento para traer los versículos y lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una lógica. Claro, yo no creo en el Nuevo Testamento. Soy un judío que he nacido judío y estoy esperando el Mesías y no creo en el Nuevo Testamento y a lo mejor me he acercado por curiosidad o no me he acercado porque no tienen por qué acercarse. Ellos, y ellos conocen el Mesías. Pero es que lo dice el Nuevo Testamento, que aún así no le conocieron los suyos. O sea, ellos están esperando un Mesías que es otro tipo. Vienen como rey y sí va a venir como rey. Pero es en la segunda venida, cuando viene a liberar completamente. En la primera vino a librarnos del pecado y ellos no podían entender que su Mesías pudiera morir en la cruz. Eso era maldición. Claro, entonces no lo entendieron. Ahora, tú coges el Nuevo Testamento creyendo en Jesús y lees Isaías. Y dices, pero bueno, pero si es que se está cumpliendo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo no vas? No, tú lees y dices, esto es Cristo, claro, y no te vas a equivocar. Ahora, ¿cuál es el fundamento de Cristo? Y te vas al Nuevo Testamento y te lees Romanos, te ves Hebreos, te lees Gálatas, te lees Efesios, te ves los nuevos, te lees Juan, y ves que hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Cristo vino para liberarnos del pecado. ¿Cómo nos libera? Pagando lo que nosotros teníamos que pagar. Esto es jurisprudencia. Ahí no te vas a equivocar. Ahora, si tú de repente te dices, ay, el diezmo, y empiezas a buscar el diezmo por toda la palabra,
pues a lo mejor te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque no tratan todos los libros del diezmo, ¿verdad? Trata el Antiguo Testamento en algunos lados, el Nuevo lo toman con referencia al Antiguo y hay una cosa así. Y entonces, ahí puede haber una interpretación incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo que esté marcado en toda la Biblia. Entonces, mira, quieres tener paz, quieres tener seguridad, quieres... Toma el común denominador de la Biblia. Yo desde que, porque yo me pasó antiguamente, yo me pasó, y aún todavía, entre comillas, entro en el juego porque todavía tengo la desviación antigua, de, pum, ponerme a desviarme en doctrinas, y cuando ya me di cuenta digo, ¿pero para qué? Si esto a mí no me interesa para nada. Yo no quiero doctrinas, yo quiero que el Señor dirija mi vida y soy siervo, y como sierva lo único que tengo que acercarme a la palabra para ver qué quiere que haga el Señor. Claro, antiguamente yo me acercaba al mandamiento, yo marcaba las promesas en verde, tenía un rotulador en verde de estos fosforitos y cada vez que encontraba una promesa la marcaba en verde. Los mandamientos los marcaba en azul, las profecías las marcaba, no, los mandamientos en rojo, las profecías en azul y entonces yo veía un mandamiento y decía, esto lo tengo que hacer, me lo manda, pero era como una obligación para poder alcanzar la santidad. Y para mí era una carga, porque había cosas que eran complicadas que yo no podía hacer, porque con mis fuerzas eran imposibles. ¿Cómo perdonas al que te hace daño? Por tus propias fuerzas. Por mucho que tú sepas que la palabra de Dios te está diciendo, ama a tus enemigos. Ay, tengo que amar a mi enemigo. Pero ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Pero si está todo el día echándome en la puerta basura para que... ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Yo no puedo con mis fuerzas. Entonces, el no poder, el querer y no poder producía en mí una circunstancia muy incómoda, ¿verdad? Me decía, ay, no puedo cumplir este mandamiento. Dios está conmigo enfadado. Yo no puedo agradar a Dios porque ahora yo me acerco de una forma diferente. Yo ahora me acerco y veo el mandamiento y digo, wow, Señor, ¿cuándo voy a poder cumplir esto contigo? Porque esto es un mandamiento. Tú estás diciendo que esto hay que hacerlo. Yo soy tu siervo. Pero no puedo. Ayúdame a cumplirlo, porque en mí no puede. Todavía no tengo eso. Estás trabajando en mí, pues trabaja duro, porque no hay condenación en mí. Y ahora yo me acerco, veo el mandamiento, digo, esto lo tengo que hacer, si lo está diciendo Dios, si está diciendo, un nuevo mandamiento te doy. Ah, sí, ya, otra ley. No, no, la ley ha pasado. No, no puedes hacer eso. Jesucristo te está diciendo a los apóstoles, un nuevo mandamiento de él, que os améis a los otros como yo os he amado, porque tú tienes que hacer eso como siervo. Ahora, ¿qué sucede si no puedes hacerlo? ¿Trae en ti condenación? ¿Trae en ti? No, para mí es como el que se pone un termómetro y ve, uy, tengo fiebre, algo tengo que hacer, tengo que tomar medicinas para quitarme la fiebre, porque tengo una enfermedad. Pues yo no puedo hacer algo que me está diciendo la palabra, ¿por qué no puedo? Si yo estoy en Cristo, si es en Cristo en mí que me fortalece, si es Cristo quien lo hace, porque yo no puedo. Yo me pregunto y me acerco a Dios y le digo, Señor, ¿por qué yo no puedo? Y depende de Él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Cómo voy a vivir yo conforme a la carne? Y sí, la carne tira. Y a veces me dice, mira qué bien viven esos. Hace esto, hace esta trampa, no pagues esto. Enchufa la luz ahí para no tener que pagar la luz. Claro, la carne tira. Ahora, yo digo, Señor, yo te amo. ¿Cómo voy a hacer eso? Si no tengo para pagar la luz, tú me vas a proveer. Y si no me llega y me quitas la luz, tú tendrás algo que mostrar, pero en eso voy a gozarme. Porque estoy cumpliendo, estoy viviendo bajo el Espíritu. Pero no lo hago por el temor o para querer agradar a Dios, no. Se trata de que es algo que está dentro de mí, yo no sé. Y antes no estaba. ¿Por qué? Porque lo que había antes era temor. Ahora hay libertad. ¿Entendéis? Entonces, vivir en el templo, en el monte de Sinaí, es vivir así, con ese temor de, pero vivir en el monte de Sión.
es gozarme. Estoy aquí, Señor, lo que tú quieras. Estoy aquí, tú me vas a capacitar. Estoy aquí, yo. Señor, yo no soy nada. Mira, uno de los beneficios de darse cuenta de tu naturaleza y de lo que eres y sentir que a veces somos muy poco cosa. Somos muy poca cosa, no somos tan hábiles, no somos tan expertos, no somos tan buenos. Es que si no puedes hacer las cosas, no te preocupas, porque dices, Señor, tú me vas a capacitar y si no me capacitas es porque no quieres que yo lo haga. Algo hay. Hoy estaba dándole vueltas, ¿no? Esta tarde estaba dándole vueltas como diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y había en mí como una ansia de protagonismo, había como en mí una ansia de éxito ministerial, ¿no? Ay, me gustaría que en un momento dado alguien me llamara, oye, vente para acá y tal, te pago todo y tal. O sea, había en mí ese estado, ¿no? Y estaba dándole vueltas y le decía, Señor, yo quiero. Y él estaba callado. Sí, yo sé cuando, sabéis lo de los silencios estos de Dios, ¿no? Que ni te habla Dios ni te habla Satanás, porque dice, Satanás está diciendo a ver qué va a pasar aquí. ¿No? Yo quiero involucrarme, yo quiero, no me importa, yo quiero, Señor. Aunque sea costoso. Hay unos de mi iglesia, los pobres, en nuestra congregación hay una actividad que se hace que la ordena el pastor, pero si tú no quieres ir, no vas, es voluntario, ¿no? A mí todavía no me la han mandado, no sé por qué, pero se lo manda a la gente joven, él sí lo ha hecho. Es viaje misionero sin dinero. Consiste en ir a una ciudad a predicar el Evangelio, o bueno, en este caso están preparando una cantata de Navidad, que van a venir gente de Ucrania, jóvenes de Ucrania que están preparando un festival de Navidad para representar con canciones y tal. Es una cosa evangelística. Entonces, tienes que ir y salir de casa como los envió Jesús, sin dinero. No vale tarjeta de crédito tampoco, ni teléfono con el para pagar. No, no. Tú tienes que ir y tienes que, como salieron ellos, ¿no? Es el viaje misionero sin dinero. Y se han ido 4, 5, o sea, salieron, ya llevan 7 días, regresan el viernes y el domingo van a predicar. Yo estoy deseando que lleguen para que me cuenten, porque no es sencillo. Dios abre puertas, pero también cierra para que tú conozcas tu naturaleza y para que tú veas. Y han tenido que dormir, ya te digo que sé poquitas cosas porque nos han ido contando por ahí, pero han tenido que dormir algunos días en la calle, estar en Valencia, en una ciudad de España. Han tenido que dormir en el parque, no sé dónde estarán durmiendo hoy. Días no han comido porque no han encontrado. Sin embargo, ha habido otros que han llegado, han expresado y han dicho, y les han invitado a comer y han estado comiendo. Y bueno, Dios está trabajando con ellos y es una actividad, ¿para qué? Para depender absolutamente de Dios. Es una actividad, no es decir, ya van a estar toda la vida, no, les espera el viernes la tarjeta de crédito y las cuentas corrientes y a la pastora que le va a preparar buena comidita, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender y a veces no es sencillo. ¿Fue fácil para Elías que el cuervo le trajera comida? Imaginaros donde traía los cuervos no traen comida de la carnicería, ¿eh? La carne que traía el cuervo a Elías era carne de animales muertos. ¿O creéis que el cuervo le traía carne de la carnicería? No es sencillo. Sí tenía todo el agua, pero tenía que esperar al cuervecito para que viniera a traer la carne. Ahora ahí estaba trabajando Dios con Isaías, ¿verdad? Porque luego le manda a otro sitio y la mujer se va a morir de hambre, solo le queda una torta y va y le dice, prepáramela a mí. O sea, no es fácil, no es fácil. Ahora, mm, en esa dificultad, Dios se manifiesta para que tú puedas crecer y confiar y pueda usarte en lo que Él quiere usarte. Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles y un montón de personas que había aquí, Dios los tuvo que preparar.
Y no les fue fácil. No les fue fácil. Pero ellos consiguieron, a través de la fe, ¿verdad? Hemos visto ese Hebreos 11, a través de la fe, ¿no? Cómo llegaron a alcanzar esa ciudad celestial. Esa ciudad que se alcanza a través de Jesucristo, no a través de nuestro ímpetu, a través de nuestro empeño, a través de nuestro sufrimiento, a través de nuestras habilidades, a través de llorar, no. Se trata a través de creer y Dios va mostrando el camino. En este mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Él está por encima del mundo. Ahora, lo dice claro, no miente, vas a tener aflicción, pero tienes que confiar. Ese momento de aflicción es necesario para tu crecimiento, para tu fe. A Abraham no le fue fácil. Abraham, el padre de la fe, si te pones a estudiar, no le fue fácil. Tuvo muchas dificultades. Aún él estaba todo el día Dios diciéndole, vas a ser padre de multitudes, y su mujer era estéril. No le sería fácil tener un hijo con la esclava y la esclava ahí estar metiéndose con Sara, y no le fue fácil. No le fue fácil que 2 veces se llevaran a su mujer por miedo porque muriera, y que sabe Dios lo que le iban a hacer en casa. Si no hubiera sido por Dios, pobre Sara. Ahora yo digo, tenía que ser guapa, ¿eh? Porque la segunda vez tenía casi 80 años y se la llevaron. Pero bueno, una mujer de 80 años tenía que ser guapa, ¿eh? Para quererla de esa forma, no sé. No le fue fácil a Abraham. Salió contento, muy alegre, haciendo barbacoas para aquí y para allá. Barbacoas me refiero a que hacía altares y tal y tal. Pero no le fue fácil. Tuvo sus consecuencias. Y esa dificultad le hizo crecer y le hizo confiar en Dios. No fue porque él era un experto, era un héroe, era un superhombre. No, fue que simplemente había confiado de que Dios le iba a llevar a una ciudad que no veía y que no conoció. Bueno, ahora ya la conoce, porque fue después, ¿verdad? Cuando muere Jesús dice que de los sepulcros salieron, aunque él estaba por ahí también, Abraham lo vio, ¿verdad? ¿Era Abraham? Ya me estoy confundiendo. Bueno, es igual. No, no sé con quién se reunió en el monte ¿Con Moisés? ¿Con quién fue? Moisés Elías. Moisés, ¿no? Me estoy confundiendo con Abraham. Bueno, es igual. Papá, que a las 7:15 tengo que llevar a tu mujer. Vale. Ok, entonces, Hebreos está terminando y ya ha puesto en claro cómo es vivir. Ya ha puesto bien claro de que no se trata de, hay circunstancias con la fe, con el pecado, No, hay una libertad. Uno tiene que vivir en gozo, uno tiene que vivir en la libertad, en la seguridad de que yo me puedo acercar a Dios. Pero eso no quería decir, ¿verdad? Porque habla de un camino, una carrera que hay que correr y que a veces hay dificultades y hay que enderezarse porque el cojo necesita ser sanado y entonces hay unas dificultades que a veces son disciplina de Dios, hablábamos en la esa de ayer. Ahora tu fe, tu confianza puesta en Cristo y en lo que significa Cristo, lo puede todo. No hay dificultad en el mundo. Pablo decía, ni la muerte, ni nada. La muerte es lo que peor, ¿no? Que te maten, puede ser, porque la enfermedad está por debajo de la muerte, pero aún ni la muerte le podía separar del amor de Dios, ¿no? Entonces, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo oscuro, ni nada, nada, ni principado, ni potestades, nada. Nada me puede separar del amor de Dios. Esa es la seguridad de Cristo y es la seguridad que tú tienes que coger a través de la palabra. Entonces te animo a que
vuelvas a leer. Puedes utilizar, si quieres, poquito a poco los vídeos que tenemos de los directos, si quieres entender un poquito más, pero que vuelvas a leer y que vuelvas a tener la confianza de ese nuevo pacto que es Jesucristo. Hebreos, el héroe de Hebreos, el principal de Hebreos, el que anuncia Hebreos es Cristo. Y es el que tiene que estar en tu vida como principio para que sigas adelante, ¿no? Puestos los ojos en Cristo. Como decía ayer, ¿no? Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Cristo. No puedes desviarte. No puedes desviarte. Quita la mirada de la cuenta bancaria, quita la mirada de la enfermedad, quita la mirada de las relaciones matrimoniales o de los hijos. Pon tu mirada en Cristo y la confianza en Cristo. Sí, tienes que aprender y tienes que avanzar. Hay cosas que como siervos de Dios tenemos que ser expertos. Y una de ellas es pedir. Tenemos que ser expertos en pedir. Tú no tienes que dedicarte el tiempo a pedir lo que te dé la gana, ni lo que no corresponda. Tú tienes que ser experto en saber pedir, en la voluntad de Dios, para ver cómo Dios se manifiesta y cómo Dios quiere que nosotros seamos un pueblo de intercesores, un pueblo de oración, un pueblo... Pedir, eso lo sabe hacer todo el mundo, ¿verdad? Pedir. Entonces, eso es importante para tu vida, que tengas un tiempo todos los días en el que dice, me puedo acercar a Dios. Dijimos que era un privilegio, que no era un esfuerzo, era un privilegio poder entrar a la presencia de Dios. Es solo un privilegio que pueden tener los que creyendo en Jesucristo son limpios, justos, santos, perfectos. Tú tienes esa sensación, has creído el Evangelio, has entendido, el Espíritu Santo te ha revelado a través de la palabra de Hebreos. Es claro, cualquiera que lea Hebreos puede verlo, que está tratando el tema claramente de que Él ha quitado del medio el pecado para traerte la seguridad y la garantía para poder entrar detrás de Cristo al lugar santísimo, para tener una relación íntima con el Padre. No solo es una relación con el Espíritu Santo, es una relación también con Cristo y con el Padre. ¿Por qué vas a tener solo una relación con el Espíritu Santo? Pudiendo tenerla con el Padre y con Jesucristo. Puedes tener esa relación con las tres personas. Claro, es un solo Dios, ¿verdad? Pero son tres personas. Los musulmanes, por ejemplo, creen que solo hay un solo Dios, y nosotros también, pero no creen que haya tres personas. Es igual, no se pueden acercar ni a Alá, porque Alá está arriba y pasa mucho de ellos. No tiene ningún tipo de relación con ellos. Ellos tienen mucho respeto y tienen mucho cuidado y tal. Su pacto es todavía el de Sinaí y confundido, porque tienen ahí una papilla con el Mahoma y todo esto que, bueno, que algún día, pues bueno, pues hay algunos que se han ido dando cuenta y ya están viendo y han salido de esa esclavitud y de esa que trae una doctrina hermética, ¿verdad? Cerrada. El cristianismo, hay muchas doctrinas muy herméticas y cerradas, ¿no? Entonces, la libertad, el monte Sinaí nos trae la libertad para acercarnos a Dios de una forma alegre, contenta. Tengo aquí algunas notas. Dice, estamos llamados a las personas, dice, estamos llamando a las personas a la gracia. ¿Sabes? Esto yo lo he visto en las iglesias, ¿no? Se les habla muy bien de la gracia, pero luego se les mete en la doctrina. Luego no es gracia, luego son obras. Eh, cuando viene una persona a la iglesia, qué complicado puede ser llevar un homosexual, una prostituta, un drogadicto a una iglesia. ¿Verdad que uno como que quiere llevarlo a la iglesia para que esa persona pueda, ¿verdad? Pueda conocer a Cristo y ser libre? Pero en sí la doctrina de la iglesia
Ellos rechazan la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia misma los señala. Les dice, esto está mal, esto está mal. Entonces, hay complicación, ¿verdad? ¿Quién más necesita que estas personas, verdad? Hay personas que sí están en pecado, pero hay otras personas que están ya tan pilladas que van a una destrucción. Yo aquí, en donde yo vivo, había un chiquito que estaba compartiendo el evangelio, que era adicto a la heroína, y un día, entrando en una casa para robar, el dueño de la casa estaba y le dio 5 cuchilladas y le mató. No sé, porque días antes yo le había hablado de la gracia. No sé si en el momento en el que él estaba muriendo desangrado o a cuchilladas él se acordaría. Yo no tengo ni idea de lo que Dios ha podido hacer con ese joven, pero uno quiere, ¿verdad?, ayudar a esas personas porque son las que más necesitan. Ahora, ¿puede llevarla a la iglesia? Dice, se sienten mal, ¿verdad? En la iglesia esas personas, porque se sienten peor, aunque fuera. Fuera se sienten mal, pero en la iglesia se sienten peor. Normalmente las iglesias son... A mí me daba vergüenza llevar gente porque ese aleluya, gloria a Dios, y ahí la gente hablando en lenguas y la gente entra y no entiende nada. Y yo tampoco lo entiendo ahora, pero en aquella época pues yo era de aquellos, ¿no? Que estaba ahí y llegabas a alguien allí, aleluya, gloria a Dios, y tal. Y la gente llega y no están acostumbrados. Hay una jerga y un lenguaje en las iglesias que cuando entran los que entran nuevos no tienen ni idea qué están diciendo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, porque ya llevamos tiempo en la iglesia, pero las iglesias no son para gente de fuera. Las iglesias normalmente son para gente de iglesias. Tendríamos que hacer iglesia para la gente de fuera, o sea, decir, ¿cómo puedo hacer para que cuando venga alguien se sienta a gusto, se sienta bien, se sienta en su casa, no se siente que está en un sitio extraño, o en una secta, o... Por ejemplo, lo que pasó en España es que la inmigración trajo mucha gente de Sudamérica cristiana y las iglesias se llenaron de gente de Sudamérica cristiana, pero con su jerga y con su forma de adorar a la forma en la que estaban acostumbrados en su país. Entonces, llevar a un español a una iglesia donde está llena de sudamericanos, ¿no? Bueno, de personas de Sudamérica, ¿no? Y con su... Pues ellos decían, esto no es España. ¿Esto qué es? Porque claro, es todo... Y la gente no se adaptaba a España. Ellos hacían fiestas de comida de esos países y cosas de estas y entre ellos muy bien y hacían... Pero llevar un español a esa iglesia era imposible. ¿Por qué? Porque se entendían, no, esto no es una iglesia española, esto es una iglesia de Sudamérica y el lenguaje, la forma y las cosas. Entonces, eso la iglesia tiene que verlo, porque ¿estamos trabajando para la iglesia o estamos trabajando para afuera? Somos llamados a dar testimonio. Nuestra misión no es tener una comunidad alegre y contenta y estar muy alegres. Sí, nuestra comunidad es para alcanzar a las personas que están fuera. Nuestra comunidad es para que cuando vengan los de fuera, ¿verdad?, sean recibidos y alcanzados. Entonces, eso no lo estamos alcanzando hoy en día en las iglesias. Cuesta. Hay una estructura eclesiástica. Y digo, en las iglesias católicas dan ganas de llorar, porque encima, aparte, la estructura es siempre la misma, con las mismas cosas, y lo único que cambia es el pequeñito sermón que te da el cura, y todo lo demás es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y ahora encima con la pandemia, antes lo único que eso es que te daban la mano, ahora a la distancia, hay que hacer así. No, cosas de estas, cosas extrañas que todo eso, bueno, y sin contar otro tipo de rutos, ¿eh? Porque yo he estado en algunas iglesias que, madre mía, rarísimo el tema. Entonces, tenemos que pensar, ¿es nuestra iglesia realmente una iglesia para la gente de iglesia o la iglesia está definida y hecha para... La gente cuando viene ve el amor entre nosotros, dicen esto conocerán,
que sois mis discípulos, en el amor unos con otros. Ven en el amor unos con otros. Sí, en la parejita que se quiere, o en el matrimonio que está recién casados, porque como lleven unos cuantos años, ni de la mano van. Todo eso tiene que, digamos, tenemos que meditar y en algo tenemos que cambiar. No vale tampoco dejarle la responsabilidad al liderazgo o al pastor o todos tenemos que en alguna medida somos responsables porque somos parte del cuerpo. Si el dedo falla, toda la mano se resiente. Si el ojo falla, todo, ¿entiendes? Entonces somos parte de esa iglesia. Entonces, animo a que en un momento dado reflexiones y digas, bueno, ¿cómo yo? No juzgues a otro, sino yo como yo. Y si no puedes o no sabes o no tienes la capacidad, pues tendrás que orar y pedirle a Dios que lo haga. Porque el mundo necesita una iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para aquellos que quieren ser salvos, que Dios va a ir trayendo. Y Dios y el Señor iba trayendo a los que iban siendo salvos. ¿A qué se dedicaban ellos? Sino a servir, a amar, a repartir, y el Señor iba agregando, ¿verdad? Los que han de ser salvados. Hoy en día yo creo que el Señor no agrega, porque dice, como los agregue, los voy a perder. Voy a esperar a ver si hay una iglesia en condiciones para poderlos ir agregando, porque tú ves la iglesia de Hechos y no es la iglesia de hoy en día. Yo no veo la iglesia de Hechos hoy en día, ¿eh? Yo creo que con Safira y ahí se acabó la iglesia. Y ahí empezó el temor. Estamos llamando a la gente a la alegría. Vivimos con gozo nuestro pacto con Dios. Hebreos nos desafía a que vivamos a la luz de lo que no se puede perder, el reino inconmovible de Dios. Ganamos lo que no se puede perder. Hemos ganado lo que no se puede perder. Cuando uno puede perder la salvación, uno está muy triste y muy temeroso. En cualquier momento puedo perder la salvación, en cualquier momento puedo volver a estar como antes, en cualquier... ¡Wow! No. Claro, la gente dice, salvos siempre salvos. Eso es una secta, porque ni son salvos ni nada. Ahora es distinto tú entender que no puedes perder la gracia, porque la gracia es un don que da Dios. Y si tú entiendes lo que es la gracia y recibes la gracia, ¿cómo vas a perderla? Imposible. Tendrás que encontrar algo mejor que la gracia. Y cuando encuentres algo mejor que la gracia, me lo dices, por favor, porque a lo mejor me bullo. Entonces, no puedes perder lo que es lo mejor. Tú no te irías de un chalet a una chabola por antojo. Me voy a una chabola porque me apetece vivir en una chabola. No, tú ya tienes un chalet. ¿Para qué te vas a ir a una chabola? Un palacio, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a una chabola? Pues esto es así. Quien vive, quien ha conocido la gracia, quien entiende la gracia, quien recibe la gracia, ¿cómo va a perderla? Si ya no depende de ti, depende del poder de Dios, depende de la gracia de Dios, depende de Jesucristo. Tú tienes el Espíritu Santo que camina contigo y te va llevando por el camino. Ahora, si pierdes, no es que pierdas la gracia, es que no la alcanzas. Estás en el proceso y por algunas circunstancias te vuelves a enrodar en la vida, te vuelven a mentir, te vuelven a tal, y tú no has llegado a conocer la gracia, y como no has llegado a conocer la gracia, pues entonces no es que no la pierdas, es que no la has alcanzado y te marchas por otras cosas porque te llaman la atención, otras cosas, pero porque no ha llegado a alcanzar la gracia. Entonces, ganamos lo que no se puede perder, porque es gratis, no te cuesta nada, y lo que no te cuesta, no te lo pueden quitar. Vamos a ver, no te cuesta, a ver, no es que no te cueste, porque tuvo un valor, ¿verdad? La sangre de Jesucristo no es gratis en el sentido de que tuvo un valor, pero lo pagó Él, tú no lo pagas, lo pagó Cristo. Confiando en la gracia de Dios presente, pasada y futura,
prestando atención a la palabra de Dios y viviendo en el temor reverente de Él. Dice, puesto que ojalá se nos encuentre viviendo a la luz de la eternidad hoy. Bueno, no digo por mí, ¿no? Hay mucho que hacer, pero no depende de nosotros, depende de Él. Él no quiere que tú te pongas a hacer lo que tú no estás preparado para hacer. Entonces, lo primero que Él quiere es que realmente tú entiendas quién es Él, quién eres tú. Y una vez que entiendes quién es Él y quién eres tú, entiendas lo que ha hecho para que tú, que si realmente lo entiendes, te vas a dar cuenta de que no te vas a gustar nada. Porque a veces estamos muy confundidos, ¿eh? Nos creemos muy hábiles, muy listos, muy guapos, muy sabios y ahí estamos en una posición en la que nos creemos mejor que nadie o mejor que otros. Y los cristianos hemos pecado, yo digo hemos pecado en eso porque ya ahora no, pero hemos pecado en, ay, ya soy salvo, me siento mejor que los pecadores, ¿verdad? A esos pecadores que no se enteran. O por ejemplo, cuando miras a los ateos, a los desprecias que me diciendo, qué tontos no querer estar en Cristo, se van a condenar, ¿no? Entonces, a veces uno se considera mejor porque está dentro de la gracia y eso es un peligro, porque realmente no es, tú no eres mejor. Lo que es mejor es donde estás, pero no tú no. Entonces tienes que tener mucho cuidado contigo, porque si le dejas a tu yo, a tu ego, a tu carácter, a tu... no te vas a gustar. Entonces, cuando te das cuenta realmente cómo eres, dices, uff, como yo, siendo como soy, puedo acercarme a un Dios. Y para eso tienes que saber cómo es Dios. Porque a veces alguien dice por ahí, Dios que mata niños, Dios que permite no sé qué, y está imaginándose yo que sé ogro, o yo no sé qué circunstancias se está imaginando. No, no puede ver la divinidad, no puede ver lo tremendo, lo grande, lo absoluto, lo que es Dios. Entonces, cuando uno se da cuenta de realmente quién es Dios, dice, uy, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? Y ahí también está la revelación, el Evangelio, ¿verdad? Y vemos la misericordia y el plan de Dios, cómo crea un plan para que puedas hacerlo. Porque no es por ti, es por Cristo. Tú puedes acercarte a Él por Cristo. Entonces, todos los que se quieren acercar, por otro lado, son salteadores y esos que quieren saltar no entran por la puerta, ¿verdad? Que habla la palabra y esos no llegan, nunca llegan. Son engañados, yo no sé a quién están hablando y a quién le están pidiendo y qué voces están escuchando, pero no llegan, no llegan. Y se les ve, ¿eh? Por su propia naturaleza como son, se les ve. Entonces no los vamos a despreciar, por supuesto, porque todos hemos estado ahí y en un momento dado pues deseamos que puedan entender quién son y cómo pueden llegar a Dios. Entonces, dejar la soberbia, hacer función del amor de Dios y la misericordia de Dios, abandonar la impotencia que tenéis, porque eso la verdad es que frustra mucho, somos tan inútiles y tan impotentes. ¿Cuántas veces has querido hablar a tu familia, ¿no? Quizás a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos y has encontrado mucho rechazo a tus padres y sientes mucho rechazo y mucho dolor porque lo que quieres es que ellos puedan, ¿verdad? Alcanzar la salvación y eso frustra y duele y sí, ahora tú tienes que confiar de que lo que tú quieres también lo quiere Dios. ¿Y qué lo va a hacer Dios? Pero no va a ser con tus fuerzas, no va a ser con tu habilidad, va a ser Él. Entonces déjale a Él, a lo mejor
cuando te des cuenta y le dejes a él y tú te rindas, a lo mejor ves resultados y dices, wow, esto es más fácil de lo que parecía. Porque hasta ahora he tenido mucha frustración porque no he conseguido nada. Y estaba hoy en una reunión con mi iglesia y tenemos una célula y yo le estaba enseñando a que hay que hacer una lista de las cosas que orar, ¿no? Porque hay que ser insistentes y no olvidarse de lo que tiene que orar y que con una lista, dice, hasta que tú no veas esa lista cumplida, tú tienes que sacarla y aunque seas muy pesado seguir, ¿no? Y entonces ella dice, ay, me dijo José Luis que hiciera esto, hice esto esta semana, gloria a Dios, mi hija ha venido al culto, y estaba ahí la hija, digo, que se te va a ir, no lo digas muy fuerte, pero ahí ves resultados, ¿no? Cuando tú dices, no lo he hecho yo. Bueno, sí, yo se lo he pedido, pero lo ha hecho Dios. ¿Cuántas veces? Ella ha insistido, insistido, ha querido, mira hija, esto está bien, ven a la reunión, por favor, es importante para ti. Y no ha venido, no ha venido, no ha venido. Y de repente deja de darle la lata y se pone a orar y la niña viene. ¡Wow! Dice, esto funciona. ¿Verdad? Entonces, la oración es importante, ¿verdad? Entonces, es tu herramienta, porque no lo haces tú, lo hace Él, y Él quiere hacerte partícipe. Amén. Entonces, no sé si estáis ahí, porque no veo ningún movimiento de ningún tipo. A ver si es que es mi teléfono, que no. Sí, Jesús está diciendo gracias, pero hace tiempo que no dicen nada. ¿Estáis por ahí? No, no os veo. ¿Estoy hablando solo? Bueno, tengo aquí una pregunta. ¿Estás acercándote al monte Sinaí o al de Sión? Bueno, alguien que quiera participar y que quiera contarnos su testimonio, sus experiencias. Mañana la última lección de Hebreos, no te la pierdas. Y el viernes Gálatas. No hay movimiento. Yo creo que no funciona el TikTok. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Voy a decir yo algo por aquí en este teléfono. Ah, pues sí funciona. Me encanta su enseñanza. Bueno, menos mal que yo pensaba que estaba hablando solo. Sentirse feliz y querer compartir el Evangelio y que la salvación es gratis. Es una pregunta. Dice, sentirse feliz y querer compartir el Evangelio y que la salvación es gratis. Sí, es gratis. Es gratis. Es gratis. Hay que entender eso de gratis, pero es gratis. Es por gracia. Es un don. No lo ha dado Dios. No lo merecemos, nada podemos hacer para salvarnos. Tuvo que actuar Dios a través de Jesucristo. Eso es. Bueno, me alegro que te guste, que sea edificante. Hay un proceso, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Que decía que no se puede perder la gracia, pero en el proceso de alcanzar la gracia, ahí podemos ser desviados. Cuando uno está atrapado en el pecado, y cuando digo atrapado en el pecado no es que uno sea un pecador empedernido, no, tú puedes estar, por ejemplo, atrapado en el pecado, creer que eres muy bueno y que no estás pecando, pero hacer cosas como, por ejemplo, no poder dejar de mentir, o tener mucho temor, o sea, cosas así que en un momento dado te están atrapando en una vida en la que no eres feliz, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno está atrapado en el pecado, el dueño de ese esclavo, ¿verdad? Que es un espíritu, tiene una estrategia. Es como, imagínate, ¿no? Está ahí, está escuchando, que tú estás escuchando y está diciendo, uy, es muy edificante. Y no estoy diciendo que tú no hayas alcanzado la gracia, estoy poniéndolo en general para un poco para todos, ¿no?
Pero él tiene una estrategia. Y la estrategia que tiene es que no va a permitir que tú llegues a entender y aceptar y a comprender perfectamente. Porque en el mismo momento en el que tú por fe entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, lo entiendes, lo crees, lo asimilas, está el nuevo nacimiento. Ya dejas de pertenecer al mundo para pasar a lo espiritual. Y él pierde un esclavo. Y él no quiere perder un esclavo. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que yo he visto, ¿no?, es que él suelta a la persona para que se confíe. Hay un proceso de cuando una persona hace la oración de fe, esa que hacen las iglesias, hay un tiempo en el que la persona siente mucho gozo, siente mucha capacidad de obediencia, siente mucha capacidad para entender y acercarse a la Biblia y a la gente y a la iglesia. Y hay un tiempo en el que hay una transformación y la gente dice, fíjate, oye, cómo está cambiando, cómo ha cambiado. Y de repente, cuando no sé cómo, cuándo, el espíritu inmundo lo sabe, jala y empieza a decir, sí, ya está, se acabó, ahora te viene conmigo otra vez. Entonces, vuelve para atrás. ¿No lo habéis visto vosotros en personas que habéis hablado, han hecho la oración, han creído, han confiado, han estado dando pasos, han estado aprendiendo, han estado leyendo y de repente y porrazo, es como que se van para atrás, se van para atrás, se van para atrás, dejan la iglesia, dejan de leer, dejan de creer y otra vez vuelven al mundo. Y su condición es 7 veces peor que antes, porque encuentran la casa barrida, vacía y barrida, ¿verdad? Y dice que viene el espíritu que salió acompañado con 7 más. Eso sucede. Por eso es muy importante que el Evangelio, la buena noticia, sea clara y definida, que aprendas a utilizar la palabra. No basta con que tú lo digas, sino tú tienes que llevar a las personas a la palabra y mostrarles la palabra para que las personas puedan seguir revisando y viendo que efectivamente están libres del pecado, se han liberado completamente, que crean. Porque uno puede creer en un momento dado, pero de repente empiezan aquí los pensamientos, los familiares, los pum, pum, ¿dónde te has metido? Que no sé qué, ta, 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 ta. Yo estaba aquí, estaba llevando un discipulado antes de hablar, pero, bueno, no me importa si está, pero estaba llevando un discipulado con una persona y 4, 5, 6 sesiones. Y entendía, pues entonces no hay ninguno salvo de las iglesias de no sé qué, de los que pertenecía. Y estaba entendiendo, tenía mucho gozo y no sabía cómo continuar a hacer live y tal, porque se daba cuenta de que le faltaba la experiencia, le faltaba el conocimiento, se largaba, en cuanto quería hacer algo empezaba otra vez por donde estaba antes y se daba cuenta y wow. Y yo, bueno, no es que estuviera confiado, porque la verdad es que yo últimamente, bueno, desde que conozco todo esto, no dependo de mí, es Cristo. Y es Cristo quien lleva. Y yo no me hago ninguna ilusión, ni tampoco me hago ninguna, porque no tengo nada, soy simplemente una herramienta, ¿verdad? Para Dios. Y de repente y porrazo, yo había quedado con él para seguir el discipulado. Y él no me atiende, no puedo porque estoy muy liado con una cosa y tal. Y me rechaza y dice, bueno, me avisas cuando puedas. No me ha vuelto a avisar. Y yo escucho, y está haciendo light y tal, y escucho para acá y para allá, y comentarios, ¿verdad?, que vienen por ahí, que no estoy de acuerdo con todo lo que dice. O sea, ya no está de acuerdo con lo que está explicando. O sea, hay alguien que le pam, 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 le ha metido nuevas ideas, o le han metido, no le han quitado todo esto, no ha sabido llevar, no ha confiado, no ha querido venir, no ha querido explicar, yo no sé lo que ha pasado. Pero es muy fácil otra vez volver. Y ahora él otra vez está ahí liado con las cosas que no tienen ni lógica, ni pie, ni cabeza.
Claro, eso se le da muy bien porque lleva mucho tiempo haciéndolo y se siente bien. No se sentía bien cuando no se podía defender algo que todavía no conocía, no creía, estaba ahí entre que se estaba sorprendiendo lo que estaba escuchando, pero estaba la resistencia de lo que había aprendido y encima la resistencia que viene de fuera de los demás. Bueno, no pasa nada, cada uno es libre. Yo digo, Dios, bueno, yo estoy orando y Dios tiene un propósito. Bueno, lo único que como trabaja Dios es que el que no es hijo suyo es hijo de Satanás. Y Satanás trata muy mal a sus hijos. Pero bueno, eso lo hace Dios para que la gente pueda venir. Entonces, bueno, ojalá en un momento dado Él pueda decir, oye, seguimos. Porque no es fácil. A mí me costó, me costó. Me costó borrar. Yo tuve que decidir borrar todo lo que había aprendido y empezar de cero. Y digo, no he leído en estos 2 años y medio, 3, bueno, 2 años llega a 3, no he leído más la Biblia que en los 22 años que llevaba como ministro en la otra iglesia. Digo, he leído más la Biblia que en esos 22 años. En 2 años y medio más que en 22 años. ¿Por qué? Porque he empezado de cero. Y no valía. Y ahora es que es un placer, es un gusto, es una emoción, es toda una aventura leer la Biblia, porque es que ahora es distinta. Ahora entiendo, ahora veo, ahora monta, ¿no? Yo siempre cuento de que es como cuando estás haciendo un rompecabezas y estás en la parte del cielo que todas las fichas son del mismo color y lo único que te sirve es el encaje de las fichas, ¿no? Y que de repente has colocado una, ha entrado un pelín empujón, no mucho, pero has tenido que empujar un poquito para que entrara ahí una ficha mal colocada. Y que por más que intentas no cuelan otras, no hay forma. Oye, ¿por qué no llevo? Y no avanzas porque hay una ficha mal colocada. Pues eso me estaba pasando a mí. Cuando esa ficha me la quitaron y me metieron la ficha correcta, el puzzle se monta. Se está montando todo el puzzle. Se está montando todo el puzzle de forma fácil. Se está montando. Yo lo digo, y los que quieren escuchar, escuchan, los que no quieren escuchar, los que están bloqueados, no escuchan, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero eso se va formando. Hay solo un fundamento, de verdad. Céntrate en ese fundamento. La Biblia solo tiene un fundamento. Cristo. Tú no eres el fundamento. Tú no eres el fundamento. No creas que tú vas a poder hacer nada por tu cuenta, por mucho que te empeñes. Al contrario, Caín se empeñó y mira, mató a su hermano. Esaú se empeñó y perdió la bendición. ¿Cómo se llama el rey? Saúl se empeñó y terminó fatal. Los que se empeñan. El panadero se empeñó, por más que llevaba 3 bandejas en su sueño de dulces y tal, terminó. Todos los que se esfuerzan por su propia cuenta, que añaden o restan a Cristo, no alcanzan. ¿Por qué? Porque es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Busca Cristo. No empieces a leer doctrinas, mandamientos, cosas, y que si la mujer puede predicar o no puede predicar, que si Pablo dice esto. Cristo, busca Cristo y vive. Hay tanto que hacer, hay tanto que amar, hay tanto que enseñar, hay tanto que ayudar, hay tanto que servir, hay tanto que avanzar, hay tanto que leer. Cristo.
Vas a ver cuando leamos Gálatas. Ya hemos visto Hebreos, los que habéis estado siguiendo el de Hebreos, Cristo, el superior a los ángeles, inferior a los ángeles temporalmente, mejor que el sumo sacerdote, mejor ofrenda, mejor pacto, mejor todo. Cristo. Cuando te hablen y te digan, tienes que ser como Bot, tienes que ser como Abraham, tienes que ser como Pablo, no. ¿Quieres ser como Pablo? ¿Quieres ser como Abraham? ¿Quieres ser como David? Cristo, tus ojos puestos en Cristo. Es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que entregó todo por mí. Todo lo puedo en Cristo, todo en Cristo. No en mis fuerzas, no en mi naturaleza, no, en Cristo, Cristo. Pero tiene que ser real, no vale con que sea una frase y luego tengas que tú poner ahí a esforzarte a hacer las cosas, porque lo puedo en Cristo y estás tú esforzándote. No, tiene que ser real, tiene que ser Cristo. Ser como Jesús, no puedes ser como Jesús, tienes que ser Jesús. Tú no puedes ser como Jesús. Es Jesús. Cuando la gente te vea, ve a Jesús. No tienes que verte a ti, te tiene que ver a Jesús. ¡Uy! Se comporta como Jesús. Toma, porque está conmigo. Y es Jesús quien actúa. ¿Por qué voy a imitar yo a Jesús? Pudiendo tenerle en mi vida. El Espíritu que estuvo en Cristo, en la tierra, que le resucitó, está con el que cree en Cristo. No eres tú, es el Espíritu. No eres tú. Tú lo único que vas a encontrar es frustración si no mueres cada día. Morir cada día es morir a tus intereses, morir a tu amor propio, morir a tu... Morir. No, mira, lo único que me interesa es que Él se manifieste, Él haga la obra. Claro, tienes que hacer, ¿verdad? Pero es porque Él te empuja a hacerlo. Por la calle y de repente sientes un amor terrible por esa persona que está ahí con harapos en el suelo y no te importa abrazarlo, cogerlo que huele fatal y llevarlo a tu casa y pegarle una ducha y cortarle el pelo. Eso no se puede hacer si tú no tienes a Dios en tu vida. Y eso te empuja a Él a hacerlo, claro. Ahora, si tú no tienes a Dios en tu vida y lo haces, cuando termines de hacerlo vas a salir más gordo que... Oh, lo que he hecho, fíjate, el testimonio que tengo. Es que no eres tú. Lo importante es Cristo, que es el que lo hace. Cuando esa persona te diga, gracias, gracias, digo, no, mira, dale las gracias a Cristo, porque si no es por Él, yo de verdad que te voy a pegar una patada en el culo. Te había dejado ahí y hubiera mirado por otro lado. Cristo. ¿Cómo se hace eso? Creyendo que Él ha pagado por ti y que tú, gracias a Cristo, por creer en Cristo, eres libre del pecado. Mira, parece una tontería, pero ahí está la sustancia tóxica que está impidiendo que tú seas libre. Que tú crees que todavía tienes que ser tú el que dejes de pecar. ¿Y sabes por qué? Porque te consideras todavía pecador. Porque todavía te consideras, te atrae el pecado, pero es que tú tienes que decir, ¿por qué me va a traer a mí el pecado? Dios me limpia, me ha limpiado, me ha quitado. Hay una parte, dice que estuvimos hablando de que recuerda el momento, ¿os acordáis? Espera.
10:32. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Tú puedes recordar el día que hiciste la oración de fe, el día que tú permitiste que Cristo entrara en tu corazón. Tú puedes recordar eso, porque ese día tú no tenías ninguna carga, tú creías en la limpieza del pecado. Tú creías que Jesucristo en ese momento había pagado por todo lo que tú habías hecho anteriormente, y en ese momento, en esa primera oración que tú hiciste de entrega, sentiste una limpieza y un alivio y un amor. ¿Tú te acuerdas? Pero traed a memoria los días pasados en cuanto después de haber sido iluminados. Ahora, después han venido, como dicen Gálatas, ¿no? ¡Ay! Gente que te han metido en la cabeza que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que cumplir los mandamientos, que tienes que no sé qué, que tienes que diezmar, que tienes que apuntarte, que tienes que venir a la iglesia, que tienes que orar, que tienes que leer la palabra, que tienes que... Y aquel momento ha sido estorbado por el monte de Sion, no, el monte de Sinaí. Has pasado de monte, de ese monte que te encontrabas ahí, qué bien, Dios me ha perdonado, a uno en el que ¡pam! ¿Tú entiendes el problema de mezclar un pacto con el otro? Tú recibiste la gracia y cuando tenías que empezar a comer de la gracia, al ver lo que Cristo ha hecho en ti, a empezar a sentir la limpieza en tu vida, a empezar al Espíritu Santo a trabajar sobre ti y tú a empezar a confiar en Él para que fuera limpiando y modificando todos esos hábitos, lo que vino a ti fue carga y carga que no podías cumplir y que te sentías fatal y que la respuesta era arrepiéntete, 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 porque te volvías a sentir sucio. Yo quiero que me digáis, estoy diciendo una tontería. Yo quiero, por favor, escribirme, estoy diciendo una tontería lo que estoy diciendo, porque eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. No, no existe Flight 68. No existe una oración de fe de conversión. Existe un entendimiento y una aceptación de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tú tienes que entender que tú eres pecador de nacimiento y que hasta ahora has vivido tu vida atrapado por el pecado, inconscientemente, por supuesto, porque no eras consciente. Aunque sí eras consciente de que hacías cosas mal, pero no podías cambiar porque eras esclavo. Pero has estado separado de Dios, teniendo la posibilidad de poder acercarte a Él, pero hasta ahora no has estado. ¿Por qué? Porque eras esclavo del pecado. Entonces tú dices, ay, sí, es verdad, ahí estoy yo. Bien, el arrepentimiento tiene que ver con que te das cuenta dónde estás. Eso es el arrepentimiento. Has hecho muchas cosas malas, no tienes que arrepentirte de todo, porque lo que te tienes que arrepentir es cómo eres. Porque de cómo eres así ha salido todas esas cosas malas, todos esos hábitos, todas esas cosas que han producido tanto dolor a lo que te alrededor, tanto dolor a tu cuerpo, tanto dolor por tu naturaleza, por estar separado de Dios. Entonces, el arrepentimiento es reconocer, ay, sí, he estado separado de Dios. Ahora, tú tienes que saber que Jesucristo pagó por eso, para hacerte libre, para que tú puedas ahora pasar en armonía a Dios. Y para pasar a Dios tienes que estar limpio, tienes que ser justo, tienes que no tener pecado. Y eso es lo que te hace Jesucristo, que te limpia,
Tú tienes que creer que el sacrificio en la cruz, esa muerte y resurrección de Jesucristo, tiene el poder para limpiarte y hacerte. Es un camino. Ay, así soy, quiero estar con Él. Vale, ahora tú vas a pasar con Él. Y tienes que darte cuenta de que a partir de ahora no es tu corazón quien dirige tu vida. A partir de ahora es Dios quien lo va a dirigir. Porque si eres hijo, pero pasas como siervo, para dominar ese corazón rebelde que no quiere convertirse, que quiere seguir viviendo el mundo. Pero tú a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de las personas que te dirijan, ojalá tengas personas que te puedan dirigir bien en la gracia y no te metan leyes, ni doctrinas, ni cargas, sino solo digan, confía en Cristo. Vamos, no te preocupes, descansa en Él. Tú ya eres libre, tú ya eres libre. Cristo ha pagado por ti. Tú ya no tienes pecado. Sí, te vas a equivocar, pero no pasa nada, porque Cristo ha pagado. Ahora, eres libre del pecado. Si en un momento dado el pecado todavía sigue dominando tu vida y tú conscientemente, tú tienes que ir a Cristo y decirle, Señor, esto es imposible. Yo no soy esclavo, yo soy siervo tuyo. Porque no puedes pecar. Mentira. Conscientemente no puedes pecar. Eso es una mentira. No puedes pecar. Es una ofensa a Dios. Y la ofensa a Dios se paga con la muerte. Tú dices, Señor, no puedo. Tú ayúdame, porque te pertenezco. Y entonces Él, y a los que están contigo, ora por mí, porque, pero tienes que transformar, arrepentirte de donde estás y entender que ahora le perteneces a Él. Tu vida no puede ser dirigida por tu corazón, porque tu corazón te va a llevar al pecado. Tienes que ser dirigido por la palabra. Y como un bebé ahora tendrás que llorar y mamar leche y acercarte a la palabra y crecer, pero tú hay esperanza, porque Cristo ha pagado. Tú eres libre si realmente crees que Cristo ha pagado.